vete, lo que necesitas escuchar. Trayéndote información y orientación, impartiendo fe y esperanza. Palabra de Dios y música para el alma. Vete, lo que necesitas escuchar. Verso 28. Repito, Lucas 14, 28 al 30, dice así la palabra, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Repitamos el verso 30. Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántos terminaremos en el nombre de Jesús? Eterno Dios, te damos gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. Gracias. Mira, en esta hora cuando entramos en esta parte, Señor, seguimos en esta parte como es la administración de tu palabra. Te pido, Dios, que hables, que nos ayudes, Señor, en toda esta palabra, Dios mío, que has puesto en mi corazón para desarrollar con mis hermanos, con la iglesia. Sé tú, Señor, obrando. Llévate, si todavía hay pesos, si todavía hay cargas de ansiedad, de preocupación en nuestras vidas, Señor, llévate todo eso en el nombre de Jesús. Y hoy seguimos, Señor amado, confesando que tu palabra nos hace libres, que tu palabra nos bendice, que tu palabra, Señor, sigue haciendo esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. Quiero en esta oportunidad, hermanos, que desarrollemos el tema riquezas espirituales. Amén. Hay riquezas espirituales. Dios es el dueño de todas las riquezas. Hay riquezas materiales, pero también hay riquezas espirituales.
sus hijos que a mí, no puede ser mi discípulo. Quien ame más a este mundo que a mí, gloria al nombre del Señor. Entonces, vale la pena preguntarnos en esta preciosa hora si soy discípulo de Cristo. Porque hay seguidores y hay discípulos. Dígame. Y tanto el seguidor como el discípulo son dos personas muy distintas. Yo voy a hacer voy a mostrarlo de esta manera. Muchas personas seguían a Jesús. Dígame. Muchos iban detrás y le seguían. Mucha gente se agolpaba para oír a Cristo, para escuchar sus enseñanzas. Pero él hizo una distinción radical entre lo que es un seguidor y lo que es un discípulo. El seguidor está, pero no es. Muchas personas lo seguían y cuando él vio que mucha gente seguía a Cristo, le seguía a él dijo algo, se volteó y se dirigió a ellos y le dijo: las aves del cielo tienen sus nidos. Gloria al Señor. Amén. Y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mucha gente escuchó eso porque la mayoría de toda esa gente que seguía a Cristo lo seguían porque multiplicaba los panes y los peces. Lo seguían por conveniencia. Lo seguían para satisfacer el estómago y no el alma. Por eso dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Dele un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. A su nombre. Y he titulado, hermanos, este mensaje, quizás usted se va a reír y dirá: bueno, ¿de qué va a hablar el pastor hoy? Gloria al Señor. Alabado Dios. Bancarrotas espirituales. ¿Han escuchado ustedes la frase bancarrota? Se utiliza en los negocios, cuando una persona quiebra. El lenguaje que se utiliza: y fulano de tal, ese está quebrado, está en bancarrota. Gloria al nombre del Señor. Y yo me puse a indagar de dónde viene esa frase, porque todo tiene que tener un trasfondo. Yo no sé si ustedes han averiguado de dónde viene, porque es llamativo a las situaciones. Bancarrota. No, y tal empresa está en bancarrota, y tal negocio está en bancarrota, y fulano de tal está en bancarrota. En Colombia decimos está quebrado. Resulta ser que la frase bancarrota viene de Italia. En Génova, por allá en los años de 1945, los comerciantes que salían a vender sus mercancías a las plazas, ellos las exhibían en mesones y se sentaban en unas bancas. Todos esos comerciantes tenían acreedores. Y cuando uno de esos comerciantes le quedaba mal a los acreedores, lo llevaban a juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Lo demandaban. Entonces en el juzgado se optó por determinar que a ese comerciante tenían que quebrarle la silla. Entonces ese comerciante que salía a vender su mercancía, si tenía la silla bien, entonces la gente decía: es de credibilidad. Pero aquel vivaracho que pudo pagar y no pagó, en los juicios se decretaba algo: si sale con su mercancía, quiébrele en la banca. Ustedes imagínense, todo el mundo, cualquier persona tenía derecho a quebrarle la banca a ese comerciante. Entonces, si alguien pasaba y veía a alguien quebrándole la banca a ese comerciante, eso tenía que ser respaldado legalmente, porque eso no era así de impulso. Entonces nadie le compraba a una persona que tuviera la banca como rota, porque eso significaba que era mal pagador, que era un irresponsable, que no era de fiar, que no era de confianza. Entonces las personas iban a comprar al mercado y en lo primero que se fijaban era en qué: si estaba rota o no estaba rota, si estaba quebrada o no estaba quebrada.
Aleluya, ¿confiable o no soy confiable? ¿Por qué? Porque si usted se fija en este pasaje que acabamos de leer, parece ser que este hombre que estaba edificando una torre, en esos tiempos las torres se edificaban, era para los atalayas que vigilaban los campos o los sembrados. Las torres se edificaban, gloria al Señor, con ese fin, que la persona se subiera y pudiera tener vigilancia de sus siembras, de sus cosechas. Entonces, las personas construían esas torres y Cristo utiliza ese lenguaje para transmitirnos a nosotros en lenguaje espiritual, gloria al Señor, cómo se calculan los gastos siendo cristiano. Cuando yo acepté a Cristo, hermano, gloria a Dios, que yo me di cuenta, que yo dije, ay Dios mío, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo acepté a Cristo, yo dije, ay Dios mío, ayúdame. Porque de una vez el Espíritu Santo, tienes que romper con esto, tienes que romper con aquello, tienes que soltar esto, porque tú eres tremendo tramposo, tú eres tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces comenzamos, diga conmigo, a calcular los gastos. O sea, para yo ser seguidor de Cristo tengo que romper con el pecado. Pero más que seguidor, yo tengo que ser ¿qué? Discípulo. Entonces, un seguidor no tiene tanta responsabilidad como el discípulo. Por eso es que él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y también lo habló diciendo, el que haga tal cosa, entonces, gloria a Dios, que ame otra cosa más en esta vida que no sea mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos aman a Cristo aquí? Esto de amar a Cristo, hermanos, es vital en la vida cristiana.
gloria al Señor, habían tres que no era por disposición de Dios, sino que con cada quien Dios trata de una manera especial, pero que participaron de cosas que los otros no participaron. Estos fueron Pedro, Juan y Jacob. No es que ellos eran los más importantes, no es que ellos eran los más grandes, no, sino que con ellos el Señor en su divina misericordia y en sus soberanos planes tenía un proyecto con ellos, pero no porque ellos fueran más que los otros. ¿Me están entendiendo? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Estamos claros? Gloria al nombre del Señor. Delante de los ojos de Dios estamos al mismo que, a la misma estatura, al mismo nivel. Porque uno haga esto, porque el otro haga aquello, eso no significa nada. Que cada uno de nosotros tenga una responsabilidad, eso es otra cosa. Pero delante de Dios, el que sobresale es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, primero eso. Gloria al Señor. Y número dos, que después de calcular los gastos, la persona entra a tomar una determinación seria en la decisión que ha tomado. Valga la redundancia. Se afirma, se preocupa por su vida espiritual, entra en una relación con Dios más amplia, pero todo esto tiene que ver con la disposición del corazón del creyente. Es decir, usted decide si vive el evangelio de lejos, por las orillas, o entra a disfrutar de lo que es la gracia directa de Dios a través de Cristo para su vida.
Zaqueo no era feliz con riquezas. Zaqueo, cuando escuchó hablar del maestro, dice la Biblia que era pequeño de estatura. Yo quiero ver ese hombre, yo quiero escucharlo. ¿Dónde estará? Pero la multitud, una persona pequeña, pues se le dificulta tener un panorama más amplio de las cosas porque la estatura no lo deja, no le permite, es un obstáculo. Y él se acordó de cuando era niño. ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo era usted cuando era niño? Bueno, ahorita no, los muchachos ahorita, hermanos, yo era feliz en esos cafetales, brincando palos, saltando de un lado al otro. Amén, gloria al Señor, huyéndole a los perros, hermano, gloria a Dios. Por esos cafetales, esos alambrados, éramos felices y llegábamos a la casa arañados, rasgados. Entonces, Zaqueo se acordó cuando era ¿qué? Niño. Me voy a subir a un árbol porque yo quiero verlo. Yo quiero ver quién es ese hombre del que yo he venido escuchando tanto. Y la Biblia dice que sí, se subió. Y como Cristo conoce tu corazón, Cristo conoce mi corazón, Él sabe el deseo que hay en tu alma. Él sabe el deseo que hay en tu corazón. Cristo conocía el deseo que había en Zaqueo. No estaba satisfecho, no estaba tranquilo. Él deseaba conocerlo. Y cuando pasó cerca, oh, qué bendición, porque en el corazón de Zaqueo estaba, oh, si pudiera hablarle. Gloria a Dios. Amén. Y dice la Biblia que cuando el maestro pasaba por ahí le dijo: Zaqueo, desciende a prisa porque es necesario que hoy pose en tu casa. Aleluya. Amén. Le llegó la riqueza verdadera a Zaqueo. La riqueza real le llegó a Zaqueo. Hay gente en el evangelio que es rica y no lo sabe. No saben que somos ricos. Sí, usted es rico, hermano. Usted es rica, mi hermana. Pero pastor, vivo del salario mínimo. No me estoy refiriendo a eso. Hay algo más grande de lo que ustedes pueden disfrutar y a veces no lo disfrutamos. Alabado sea el nombre del Señor, mi hermano. Aleluya. Amén. Entonces Dios tiene todos los ¿qué? Los recursos. Dios tiene todas las provisiones para que usted y yo seamos verdaderamente felices, verdaderamente libres, verdaderamente llenos de paz, de gozo. Gloria a Dios. Mire, David, cuando gloria al Señor, colaboró, porque David ofrendó para la construcción del templo. Él no pudo construir el templo porque Dios se lo dijo: tú eres un hombre de guerra, eres derramador de sangre, tú no me puedes construir a mi casa, que lo haga tu hijo. Y fue Salomón el que construyó. Gloria a Dios. Pero David se sintió, bueno, listo, no hay problema, pero David se sintió satisfecho bajándose de la mula, aportando para la construcción. Y escúcheme, mire, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, verso 11 al 12 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Mire la oración que hizo David cuando se fue a dedicar el templo: y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, ¿a dónde? Y en la tierra son tuyas. Dice: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden. País, sobre todo cuando las guarimbas y todo esto se apretó, hermano, murieron un poco de jóvenes, mucha gente murió en esas manifestaciones. Yo cada rato escuchaba en las colas de la gasolina, cuando salía por ahí a comprar al mercado, hermano, éramos ricos y no lo sabíamos. Muchos venezolanos pronunciaron eso y todavía hasta el sol de hoy lo pronuncian.
Éramos ricos y no lo sabíamos. Con el cristiano esto no va. Esa frase con el cristiano no debe ir, porque el cristiano tiene que saber que sí es rico. Y cuando usted sabe que es rico, aprovecha la bendición de Dios. Cuando usted se cree pobre, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, usted no disfruta de la bendición de Dios, porque hay una mentalidad de pobreza en la mente del cristiano. Hay una mentalidad de miseria. Y estando en Cristo cree que es pobre. Pobre el diablo que ya ha sido sentenciado al lago que arde con fuego y azufre. Los hijos de Dios somos nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. ¡A su nombre! ¿Cuántos nos gozamos, hermano? Amén, amado. Entonces David reconoce que el hecho de participar para colaborar y para sembrar en la obra, dice, es una gracia que no la merecíamos. Es un privilegio. Y él reconoce. Y más adelante él dijo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Oye, hermano, ¿qué oración hizo ese hombre? Ese versículo o ese pasaje, muchas personas lo leen para orar por las ofrendas. Pero el trasfondo de todo ese pasaje es lo que yo le estoy explicando aquí. David estaba contento porque el templo se terminó. Gloria a Dios, el primer templo. David estaba feliz porque la obra de Dios se llevó a cabo. Y cuando la obra de Dios se lleva a cabo, ¿cómo está el pueblo? Feliz, contento. Imagínense la inauguración de ese templo. La Biblia dice que los sacerdotes no podían ministrar. Cuando se inauguró el templo, la chequina, la presencia de Dios bajó sobre ese lugar, como Dios diciendo, yo apruebo morar en esta casa. Oh, el Señor está aquí, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Yo apruebo morar en esta casa. Mi presencia la hago sentir en esta casa. Entonces, ningún
Así el mundo se refiere a los hijos de Dios. Entonces, joven, jovencita, que le resbale a usted lo que digan de usted. Lo que diga el mundo de usted, que le resbale. Lo más importante es lo que Dios dice de ti, no lo que el mundo dice de ti. Repito, lo más importante es lo que Dios dice de ti. Y Cristo le dijo a esa iglesia: ustedes no son ningunos pobres, ustedes los que son unos ricos en mi presencia. Alabado sea el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, tendrán el castigo. Aleluya. ¿Cuántos nos gozamos? Entonces necesitamos aprender en qué circunstancias un creyente está en bancarrota. ¿Cuándo un cristiano pastor está en bancarrota? Uy, hermanos, gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuándo un cristiano está en bancarrota espiritual? Óigame. Número uno, antes de desarrollar rápido estos puntos porque se nos fue el tiempo, escúcheme. El pecado ha sido la causa principal de la bancarrota espiritual. Por el pecado entró la ruina. Por el pecado entró la miseria. Por el pecado entró el desfalco. Por el pecado entró toda maldición. La Biblia dice en Proverbios 28:1, gloria al nombre del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando un cristiano está en bancarrota, diga conmigo, cuando tiene pecados ocultos. Gloria a Dios. Dice que no, ¿qué? No prosperará. No prosperará. Amén. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos quedamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Eso es bancarrota espiritual. Quedamos quebrados. Aleluya. Entró la pobreza.
ruegos, porque Pablo les estaba diciendo, pero hermano, ustedes en vez de dar a ustedes lo que hay es que traerles. Alabado, a usted lo que hay es que darle. No, déjenos participar de esa bendición, dijeron ellos. Diga conmigo, quiero participar de esa bendición. Eso dijeron ellos. No, Pablo, yo sé, nosotros sabemos, pero es que, hermano, eso se llama verdadera riqueza espiritual. Mire, un alma generosa es rica. Eso no le duele, hermano, porque y entre más da, más Dios dice, va, mire, usted sabe que Abraham, hermano, era suelto, Abraham era dado, y Dios, este no tiene el corazón puesto en las cosas de la tierra, le voy a dar más, y Dios le daba 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 más. Eso, porque la añadidura, como un imán, se le pega al generoso. Buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá. ¿Por qué? Esto es un imán. Atrae la bendición de Dios. Primero tiene lo más importante, porque es rico ¿cómo? Espiritualmente. Pero como es rico espiritualmente, sabe cómo está su corazón de agradecido con Dios. Sabe cómo está su corazón de contento, de feliz, porque antes era esclavo del pecado y ahora siente la paz de Dios. Siente el gozo de Dios. Entonces lo demás viene por añadidura. Uy, pero cuando una persona vive en el evangelio cargado, pesado, ay, otra vez esto, ay, otra vez que es que ayuno, ay, es que vigilia, ay, el pastor sí molesta que hay que dar para esto, hay que dar para esto. Alabado sea el nombre del Señor.
Ah, gloria al nombre del Señor, hermano. ¿Cuándo más un cristiano está en bancarrota? Cuando va creciendo en él la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Uy, usted le puede ver la bancarrota. Cuando una persona a usted le percibe el sentimiento de que usted le puede mirar la banca, está quebrado, está en bancarrota. Alabado. Aleluya. Menos mal que estás de hierro, dice ella la hermana Mayra. Aleluya. Alabado Dios. El orgullo, la altivez, la soberbia, la arrogancia muestran, reflejan una condición de vida espiritual pobre, miserable. Por eso la persona, mire, no importa dónde esté ni dónde la pongan, si conserva la humildad, es rica. ¿Sí o no, hermano? Uy, la humildad es tan hermosa, hermanos. La humildad es tan bella, la humildad no tiene precio. La sencillez. Gloria al Señor, porque hay gente, hermano, que no se le puede dar un carguito porque ya miran por debajo del hombro a uno. Amén. Yo no sé, hermano, se les quiebra la silla. Gloria al nombre del Señor. Mire, entre más alto, más humillado. Entre más alto, más humilde. Mire, estos hombres de Dios que presiden esta obra, esa gente no ha pasado por cualquier cosa, hermano. Eso han soportado de una gran cantidad de cosas, pero como se han podido mantener, ¿cómo? Humillado bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué hace Dios? Eso es riqueza. Eso es riqueza espiritual. Eso es verdadera bendición. En Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que necesidad. Tienes necesidad, así decían ellos. O sea que Dios no era suficiente, era algo más.
Para ellos lo más importante era lo de aquí abajo, lo material y todas esas cosas. Pero a esa iglesia el Señor le dice: pobres, miserables, desnudos. ¿Qué más les dice? Desventurados, ciegos. Y en Isaías 66:2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquí está hablando de la condición del hombre, de humildad, de sencillez. ¿Sí? Cuando Cristo enseñó, bienaventurados los pobres de espíritu, estaba hablando de los humildes, la gente que es sencilla. ¿Están entendiendo? No está hablando de dinero, está hablando de pobres, aleluya, humildes, verdaderamente humildes, sencillos, que son uno aquí, también son los mismos allá, alabado sea el nombre del Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en dinero. Ah, gracias por corregirme, hermana. En espíritu. Amén. Entonces Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cuándo, pastores, cuándo más una persona o un cristiano está en bancarrota? Uy, cuando la soberbia y el orgullo, la autosuficiencia van creciendo en él. Cuando ya no necesita que nadie lo aconseje o lo oriente, cuando comienzan a hacer lo que les da la gana sin pedir orientación, sin pedir consejo. Viven una vida desordenada cristiana y resulta que en este camino nosotros somos soldados de Cristo. ¿Cuántos son soldados? Y el soldado tiene que ser disciplinado, tiene que ser ordenado. Alabado sea Dios.
producen efectos aún sobre su cuerpo. Algunos, aleluya, hermano, tienen problemas cardíacos porque el odio y las heridas tan fuertes que vienen arrastrando desde hace años atrás están perjudicando fuertemente su vida. Porque no han perdonado y resulta que el perdón sana. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos salir de bancarrota, hermano, ¿sí o no? Claro que sí. Queremos mantenernos, hermano, con las ruinas antiguas restauradas. Queremos levantar, hermano, nuestra vida espiritual. Que Dios nos siga ayudando, hermanos. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos estamos alegres, hermano? Contentos, amén, aleluya. Bancarrotas espirituales. Si usted puede, si usted sigue estudiando, encontrará algunas otras, hermano. Pero aquí escogí estas 6 para que entendamos que la vida cristiana es para disfrutarla. Estimado amigo, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le invitamos para que nos visite en nuestro lugar de congregación los días lunes, miércoles a partir de las 5:30 hasta las 7 de la noche. Extendiéndole también la invitación a nuestra escuela dominical todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Sintonícenos también de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 p.m. con el programa Palabra de Vida Eterna. Recuerde, San Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios me los bendiga.